mirar, dicen que hay como un primer paso, podríamos decir, y yo os digo que esto es lo que, no lo digo yo, esto es lo que viene un poquito del doctor Jan Senyalet, y él dice que el primer paso es lo que se llama la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es un proceso que se pueden estar sufriendo el 80% de las personas, es más, yo lo he padecido muchas veces, y de los que estamos aquí posiblemente la tengamos, varios. Javier, Sí. disculpa que te interrumpa, que a principios de año me han diagnosticado Sí, Gonzalo, se cortó. Colitis ulcerosa, ¿me escuchas? Hombre, pues nada, pues tú, perfecto, te escucho. Qué interesante, Gonzalo. Este curso te viene de anillo al dedo. Madre mía. Pues mira, con lo joven que eres, una colitis ulcerosa, hablaremos de eso. Después, pregunta, porque cuando tengas la información te vas a dar cuenta, dentro de muy poco ya, de muy pocos minutos te vas a dar cuenta de por qué a lo mejor tienes esa colitis ulcerosa, ¿no? Pero esa colitis ulcerosa que te han diagnosticado, bueno, primero que sepas que desde mi punto de vista es reversible, ¿vale? Es decir, yo quiero decirte que desde mi punto de vista profesional no es crónica e incurable, es reversible, ¿vale? Desde el punto de vista mío. Sí, sí me han dado esperanzas, fíjate. Desde el confinamiento, porque estoy tomando Pentasa, me han dicho que quizás me la saquen. O sea, que me saquen la medicación si todo va bien a partir de diciembre, a partir de enero, que incluso pueden sacármela. Vale, pero sí me han dicho que es algo crónico, que eso que es para toda la vida, pero si me cuido, no sé, si me das esperanzas... Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, y lo hablaremos a lo largo del curso. Lo que tú crees es muy importante. Si tú crees que es crónico para el resto de tu vida, va a ser crónico para el resto de tu vida. Y ese es uno de los grandes problemas de las sentencias médicas, desde mi punto de vista. Que te lo crees. Con la información que te voy a dar yo hoy, puede ser que te empieces a creer que a lo mejor te puedes curar. Entonces, en el momento en que tú crees que a lo mejor te puedes empezar a curar, a lo mejor te empiezas a curar, aparte porque vas a tener unas pautas y vas a ver el sentido de por qué tienes esa colitis ulcerosa, que lo vamos a explicar ahora. Muy bien. Vale, entonces, una cosa, Javier, perdona que te interrumpa. No, esto es lo que quiero, que me interrumpas. Cuando hables de intestino, ¿qué es el grueso o el delgado? ¿Son ambos? Ambos. Ambos, vale. Pero hay uno muy importante, hay dos, digamos, todos son muy importantes. Está el intestino delgado que vamos a hablar ahora, porque es el donde hay la absorción de nutrientes, pero tenemos el colon, que es tremendamente importante, la fermentación, tanto prolítica como putrefactiva del colon, es tremendamente importante en tenerla en equilibrio, y el intestino en su totalidad es, y ya lo hablaremos hoy, porque es nuestro cerebro, realmente. Porque ya lo avanzaremos después en el curso. Es que no pensamos con la cabeza, pensamos con el intestino. Porque el intestino es el que manda las señales al cerebro. Cuando el cerebro manda un impulso al intestino, lo hablaremos después, el intestino manda 9. ¿Quién manda? El intestino. ¡Caramba! Entonces, como en mi casa, que manda, mi padre cuando dice una cosa, mi madre dice 9. Y es así. Y mi padre lo sabe. Mi padre sabe que manda mi madre. Y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es lo que te quiero decir, volvemos al origen y vemos el origen. El origen dicen que la disbiosis intestinal es tener síntomas como gases, estreñimiento, diarrea y malas digestiones en general. ¿Quién tiene síntomas de estos en el día a día? Pues yo... ¿Qué? Sí, yo sí, Javier. Ya. Sí, pero tú y la mayoría de las personas. Ya, ¿no? Claro. Por etapas a veces, así. Sí, por etapas. Sí, las mujeres también, hablaremos, si está muy mucho el tema también hormonal, es decir, los periodos que afectan nuestras digestiones, ¿sabéis? Está muy, la progesterona, la testosterona, es un tema fundamental. Algún día haremos la ampliación de este curso hablando de todo lo que es la parte femenina, que es apasionante, ¿no? Que está muy relacionada con la nutrición.
Pero lo que os quiero decir es que, mira, por ejemplo, ¿vosotros consideráis que una persona que va al baño todos los días es una persona estreñida? Puede ser. Aparentemente no, pero no lo sé tampoco. Claro, por ejemplo, normalmente cuando una persona va al baño todos los días, una vez, dices, va, está bien, ¿no? Bueno, pues según Señalet, según esta gente que se ha estudiado el intestino bien, lo que recomiendan es 3 veces al baño al día. Es decir, como cada comida principal, una deposición, ¿no? Claro, y consideran que una vez al día es estreñimiento intestinal. Ahora, imagínate el que va cada 2, imagínate el que va cada 3 o el que va cada 4. O el que va una vez a la semana, que yo sé de alguien que sí. Eso me parece increíble. Claro, pues imagínate que va una vez a la semana, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a tener también con la conciencia. Yo ya no digo ir a 3 veces al día al baño, pero a lo mejor 2. Y a veces hay que hacer el tiempo para ir al baño. Porque lo del baño es algo muy social, ¿eh? Como estés fuera de casa, ya no vas. ¿Sí o no? Sí. Y ahí tengo muy interesante. Yo hay con gente que le ayudo, que está estreñida, y digo, no, mira, lo que vas a hacer es, después de comer, te vas a ir al baño y vas a leer una revista o vas a estar allí 5 minutos, no más. Tampoco hay que estar 2 horas. Me dice, ¿pero para qué hago eso, Javier? Y digo yo, tú vete. Es para que simplemente, como estás todo el día acelerada y tu inconsciente y tu cuerpo está en la supervivencia, porque tú imagínate que tú estás cazando en el medio de la selva y estás estresada con tu trabajo. ¿Tú crees que el que está cazando se pone en un arbolito a hacer una deposición? No. A mí hay clientes que me lo dicen, Javier, es que yo estoy todo el día trabajando, estoy tal, y cuando llego a casa lo suelto todo. Digo yo, claro, es que estuviste cazando todo el día, por la selva corriendo, en tu día a día, y llegas a casa, te relajas, y claro, el cuerpo dice, ahora me toca, dame paso, y vas. Pero ¿qué sucede si yo después de comer me reservo 5 minutos a sentarme en el baño, a leer una revista, aunque no tenga gana? Javier, muchas veces también es costumbre, ¿no? Claro. Yo como que tengo mis horas ahí y ya como que está ahí, pues es como algo social, como es de hábito. No sé si también nos acostumbramos a eso. Claro que nos acostumbramos y es muy saludable tener el hábito de ir al baño y que sea como un tiempo en tu día a día principal de salud, como el dormir, como el comer, ir al baño. ¿Entendéis? Yo lo tengo, yo personalmente yo voy al baño entre 2 y 3 veces al día. Y la de la mañana está aseguradísima, a veces 2 veces. Y la de después de comer siempre. Esas seguras. Entonces, claro, yo ya son mis rutinas. Como, baño y medito siesta. Es que es clavado. Está riendo Chelo ahí. Pero es que es clavado. Pero es que es así. Pero es que claro, pero ¿qué pasa? Cuando yo le digo a una persona, después de comer, siéntete, vete al baño, ¿no? Estate allí 5 minutos. Aunque la persona no tenga ganas. Está una semana y no tiene ganas. Pero ¿qué sucede si vamos todos los días y nos damos 5 minutos de relajación? ¿Qué sucede? Cogemos una rutina. Que el cuerpo dice a nivel inconsciente, hostia, que estoy todo el día cazando, pero a estas horas, en estos 5 minutos, estoy relajada, Sí. puedo ir al baño. Sí, sí. ¿Entendéis? Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, pues entonces, digamos que, bueno, gases es algo que padecemos, también hay comidas. Bueno, un primera disbiosis intestinal, el 80% de las personas lo consideran. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Pregunta, y vamos avanzando. Oísteis hablar de la flora bacteriana, ¿verdad? Ahora que ya se habla mucho, más en los anuncios de la tele, el bifidus activus y todo esto, ¿no? Bueno, pues la flora bacteriana, sabéis que son las bacterias que nos ayudan a vivir, a hacer la digestión. No sé si sabéis que las personas tenemos muchísimo más ADN bacteriano en nuestro cuerpo que humano. Pero muchísimo más. Y no sé si sabéis que tenemos más bacterias que células. ¿Sabíais esto? No. Esto es súper interesante. Tenemos más microorganismos entre bacterias, hongos, virus y también tenemos parásitos en nuestro cuerpo, aunque el 98% son bacterias, que células. Entonces, imaginaros, ¿de qué estamos conformados?
de células, pero también de qué más, de bacterias. Si esas bacterias están en equilibrio y están bien, ¿cómo nos encontramos nosotros? Bien. Si esas bacterias están mal, pues tenemos problemas. Entonces, lo que pasa en el intestino es que las bacterias se desequilibran y las bacterias que tenían que estar bien se desregulan, empiezan a aparecer microorganismos o bacterias que no tenían que estar ahí y se rompe el equilibrio. ¿Comprendéis? Y ese es el principio de la disbiosis intestinal. ¿Vale? Entonces, en ese momento, como las bacterias en medio de estar en equilibrio se empiezan a pelear, empieza a haber como una pelea, el intestino se convierte en un generador de toxinas e inflamación. ¿Vale? Mirad, este tema de la disbiosis intestinal es un tema ya tan importante que esta semana me he ido al PubMed. El PubMed es donde se hacen los artículos, se publican los artículos científicos, ¿no? Y cuando metes la palabra disbiosis en el PubMed, como la veis ahí arriba, he obtenido 8.934 resultados. Quiere decir, hay 8.934 estudios que hablan de la microbiota y la disbiosis. Disbiosis y sistema inmune, ¿lo veis? Todo lo que hay. Esto es muy importante. ¿Y qué es la disbiosis? Por lo que os estoy diciendo. La flora bacteriana que nosotros teníamos que tener en equilibrio, tan bonita y trabajando y estando en felicidad, empieza a morirse o empieza a tener problemas, empiezan a crecer otras que montan una fiesta. ¿No los veis? Montan una fiesta y están ahí todo el día de fiesta. Entonces, hombre, azúcares, venga, venga, tal, venga, un poquito de gas, venga, venga, y ya van ensuciando todo el intestino, venga, venga, y son como vamos a ponerlo así, imaginar cuando éramos adolescentes, que llegábamos o jóvenes universitarios, que llegábamos a un piso a tomarnos nuestras copillas, ¿y cómo quedaba ese piso? Quedaba limpito el piso. ¿Y qué pasaba en ese piso si hacíamos 5 fiestas seguidas? ¿Cómo estaba al final de los 5 días? Y nadie lo limpiaba. ¿Cómo quedaba? Aquello, se pegaban los pies en el suelo. ¿No os acordáis esa sensación de llegar a un salón y que se te pegan los pies? Al refresco de la cola. ¿Os acordáis, no? Todo el mundo lo ha vivido, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nos pasa en el intestino, que se pegan las cosas ya, de la fiesta que hay ahí, ¿no? Bueno, hay frecuentemente estos 3 microorganismos muy identificados. Todos conocéis la cándida, que es un hongo, que solo oísteis hablar de ello, que es un hongo que crece a veces en nuestro intestino, que es un hongo que está de normal en nosotros, es oportunista. La cándida, sabéis que muchas veces las chicas tenéis hongos vaginales cuando se pone el flujo así de color de la leche. Y aparece muchas veces después de la toma de un antibiótico. Esto pasa muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el antibiótico tiene una capacidad de matar a las bacterias, tanto a las que son buenas como a las malas. Bueno, a las malas como a las buenas. ¿Qué pasa cuando matamos la flora bacteriana de la vagina, ¿no? Que la cándida que está allí, la cándida está allí siempre, pero pasa que como no tiene espacio para crecer, está tranquilita. Cuando viene el antibiótico y se matan todas las bacterias, ¿qué le pasa a la cándida? Dice, hostia, espacio para crecer. Entonces crece. Y cuando crece tenemos hongos vaginales. Bueno, pues cuando hay hongos vaginales ya suele haber hongos intestinales. Entonces, bueno, tener hongos en el intestino no ayuda. Se ha descubierto que la bacteria, después hablaremos de la cándida, se ha descubierto que la bacteria Proteomirabilis está casi siempre en problemas reumáticos. Gente con problemas reumáticos y articulares tiene esta bacteria en el intestino que no debería de estar. Igual que la Promotella copri, que está en otros tipos de patologías. Son como 3 microorganismos que se han identificado ya a día de hoy y que están ahí haciendo la fiesta, ¿no? Perdona, Javi. Dime, Javi. ¿La E. coli ahí entraría también? A ver, la E. coli es una bacteria que está de manera natural en nuestro intestino. Sabes que la E. coli viene de estar en el colon. Lo que sí que pasa es lo que tú estás diciendo, tienes razón, que es decir, que cuando la E. coli crece en demasiado número y sobre todo, si se cambia de su lugar de intestino, porque me puedo equivocar, pero no está en todo el intestino, es decir, tiene un lugar para estar, ¿me comprendes? Sí. Que es en el colon. Pero ¿qué pasa si migra del colon y se va a otro sitio? Que genera el problema. Muchos de los problemas que tenemos en el intestino es porque bacterias migran y se cambian de lugar. Y ahí está el problema. ¿Comprendéis? Bien. Hay un micro por ahí.
Ah, Gonzalo, Sí, apaga ahora que hay nordés. pago, vale. Bueno, después ya conectas cuando que vayas a hablar. Estabas ahí, está dándote el viento del norte. Bueno, os voy a dar una explicación ahora que es un poquito, si me permitís, Estáis bien, ¿no? No estáis cansados en este momento, ¿no? No, bien, bien. Es que estoy en la parte más densa del curso. Bueno, Y ahora sin viento, mucho mejor. claro. ¿Qué te digo yo? Os voy a dar la explicación que, por favor, necesito que después todo el mundo de esta explicación me diga, lo he entendido. Esto es muy importante. Y si no, me escribís en el chat, bueno, habláis. Pero esto, lo que quiero explicar ahora, tenemos que entenderlo todos, ¿vale? Porque es fundamental para el curso, ¿no? Bueno, aquí tenéis un dibujo. Un dibujo, el ratón lo veis, ¿no? ¿Verdad? El ratón lo veis en la pantalla moverse. Sí. Mirad, ¿ves esto que veis aquí donde tengo el ratón ahora mismo? ¿Veis que pone aquí uniones estrechas, verdad? Bien, y veis aquí un dibujo, este dibujo que es así, ¿no? Esto es una célula del epitelio intestinal, ¿vale? Digamos, de alguna manera, esto que estoy aquí dibujando o que estoy tocando, serían, ¿sabéis los callos? Cuando vemos los callos. Sí. Pues sería, saldría de esa zona de los callos, ¿no? De la zona del intestino, ¿no? Bien. Como podéis ver, aquí están muy unidas, ¿no? Esas células, ¿las veis, no? Perfecto. Bueno, pues ¿cuál es lo que pasa? Mira, lo que se ha descubierto es que el origen de muchos de nuestros problemas emocionales, físicos autoinmunes, alergias e intolerancias e inflamaciones crónicas tienen un origen en el intestino. Entonces, ¿por qué? Mirad, esto que veis aquí todo es donde pasa la comida, ¿veis? Donde estoy hoy con el ratón. Por aquí va la comida, aquí está el intestino y aquí está la sangre, el torrente sanguíneo, ¿vale? La comida llega al intestino, las bacterias, sabéis que la digestión de las bacterias es fundamental para hacer vitaminas, los minerales y todo eso. Sin flora bacteriana no podríamos nutrirnos. Entonces las bacterias llegan, rompen los alimentos, los digieren, las moléculas, y el alimento entra y va al torrente sanguíneo y nos nutre, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Cuando empieza la disbiosis y las bacterias ya no están bien, cuando llegan a esos alimentos, ¿qué sucede? Que ya en medio de digerirlos bien empiezan a hacer gases, empiezan a generar toxinas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, no pasa nada. Bueno, tienes un malestar intestinal, te duele la barriga, pero no pasa nada porque si os fijáis hay unas uniones estrechas, ¿ves? Uniones estrechas, ¿las veis? Esas uniones estrechas, como son tan estrechas, si hay una molécula que está sin digerir bien, que está muy grande, porque la bacteria no ha funcionado bien, no pasa nada porque te inflama un poco la barriga, pero después cuando vas al baño la echas fuera, ¿me entendéis? Porque la comida tiene que llegar en un diámetro determinado y digerida determinadamente al intestino, ¿lo veis? De momento entendido, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿qué problema tenemos? Tenemos disbiosis intestinal, vale. Y se nos suma un segundo problema, y es que hay ciertos alimentos, como es el caso de los que llevan gluten, y sobre todo el trigo, que se sabe, y lo hablaremos ahora, que ese gluten mueve una enzima que se llama zonulina, que es una enzima que tenemos de manera natural, y esa enzima tiene una función, que es abrir el intestino. ¿Veis aquí el intestino abierto? Lo abre. ¿Por qué la zonulina abre el intestino? Mira, la zonulina es una enzima que cuando somos lactantes, cuando tenemos que tomar el calostro, se activa. ¿Por qué? Para que el intestino se abra. ¿Por qué? Porque necesitamos absorber todo el calostro y los anticuerpos de la leche. ¿Entendéis? El niño lactante toma leche de mamá, que en teoría está muy sanito eso, y está preparado. Entonces, la zonulina abre el intestino para que entre toda la inmunidad. ¿Entendéis? Pero cuando pasan 2 años, cuando dejamos de ser lactantes, no me acuerdo bien del tiempo, la zonulina se inhibe, desaparece del cuerpo y el cuerpo se cierra. ¿Y por qué se cierra el intestino? Porque eso es como la aduana. Porque el intestino tiene que estar cerradito, porque ¿dónde entran los tóxicos al cuerpo? ¿Por dónde entran? Por ahí. Por la comida. Entonces, claro, si nosotros tenemos una aduana bien cerradita, bien preparadita, ¿qué pasa si entra un tóxico?
que no entra. Pero ¿cuál es el problema? Que el gluten del trigo, por ejemplo, lo que provoca es que la zonulina se active y abra las aduanas. Y entonces empiezan a entrar moléculas que no tenían que entrar. ¿Entendéis hasta aquí? Sí. Sí. Bien, ¿Eso es lo que le pasa a los celíacos? correcto. Pero es que Vale. nos pasa a todos. A En los este- celíacos les pasa esto y mucho más, porque aparte de perforarse el intestino, lo que les pasa es que toda esta zona que veis aquí se les inflama muchísimo. ¿Sabes? Hace una inflamación tan grande que provoca esas diarreas, ¿comprendéis? Es como mucho más exagerado, ¿entendéis? ¿Y por Bien. qué en los últimos 50 años se multiplicaron los casos de intolerancia a gluten, celíacos, y, bueno, los diferentes grados de intolerancia? Y lo voy a explicar después, en la siguiente diapositiva. Gran pregunta. Pero yo creo que ya sabes la respuesta. Bueno, yo he leído y he escuchado, pero me gustaría saber Pues tu... te la voy a dar después lo que yo pienso. Pero dejarme Vale. seguir con este dibujo porque es tremendamente importante. Yo os digo que es del dibujo más importante del día de hoy, este. Y es el más tostón, pero es el que tiene que quedar claro. ¿Me entendéis? Porque esto, yo fue lo que entendí hace 12 años, ¿me entendéis? Lo que os estoy intentando explicar ahora. Que a mí me cambió la vida para mejor. Entonces es lo que quiero que os quede claro. Entonces, mira, muy interesante. Me empiezan a pasar todo por la aduana. La aduana no tiene ningún control, ¿verdad? ¿Sabéis que se ubica, aunque no aparece en este dibujo, entre la sangre y el intestino? ¿Sabéis qué es lo que está? Están las placas de Peyer. Mira, esto es un intestino en un corte histopatológico. ¿Y veis esto que está aquí? Ujú. Estos son placas de Peyer. Es el sistema inmune. El 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. ¿Por qué el sistema inmune está en el intestino? Está en la aduana. Tú tienes un país, ¿dónde pones a la policía? En los aeropuertos hay policía, en las aduanas hay policía, ¿a qué sí? ¿Entendéis? Entonces, el 80% del sistema inmune está en el intestino. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empieza a entrar muchas cositas que no tenían que entrar, ¿qué hacen los policías? ¿Qué hacen los policías cuando empiezan a entrar muchos delincuentes? Trabajar, ¿sí o no? Imaginaros, está entrando gente, o delincuentes. Entonces la policía va a las fronteras, ¿no? Imagínate, empiezan a trabajar. Entonces al principio no hay problema porque van pillando a los delincuentes, los llevan en el furgón a comisaría y para la cárcel. Bueno, no me gusta este símil, pero bueno, podría ser así. Pero llega un momento, ¿qué pasa si la cárcel está llena ya? Y ya no hay policías para tanto delincuente. Que atraviesan. El acaboses. Entonces, a ver si me entendéis. A ver, mira, lo que pasa aquí es lo siguiente, mira, empiezan a entrar tóxicos que no tenían que entrar en el intestino. En el torrente, bueno, pasan en el intestino. Ahí hay un policía que lo detecta. Dice, oh, esto no puede estar aquí. Entonces se une a él. El anticuerpo se une a ese antígeno. Ese anticuerpo y antígeno que se une para neutralizarlo viajan al hígado para desintoxicarse y al riñón y a echarlo fuera del cuerpo. ¿Lo entendéis? Sí. Y ya está, y no pasa nada. Ese es nuestro sistema inmune, es nuestra capacidad de desintoxicación y eso lo tenemos todos, ¿vale? Pero ¿qué sucede si tú con 3 años de edad se te perfora el intestino o con 7 y todos los días estás comiendo trigo, galletas por la mañana, pan a media mañana, pasta a mediodía, galletas por la tarde, por la noche pizza, todos los días? Y con 10 años, con 20 años sigues. Y no pasa nada, porque yo os digo una cosa, yo cuando tenía 18 años, igual que vosotros, seguro que estáis muy de acuerdo conmigo, yo me salía de fiesta, que yo fui muy fiestas, me pillaban una borracherilla, que ya sé que no es lo más saludable, pero al día siguiente, con 18 años, ¿sabes qué es lo que haces al día siguiente? De pillarte una borrachera con 18 años, ¿no? Al día siguiente te pillas otra, porque no te duele el cuerpo, no te duele. Tú te levantas un poco raro, pero a las 3 de la tarde estás bien. Te has desintoxicado. Eso nos pasaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué os pasa, compañeros míos? ¿Cómo va el tema ahora? Que te Estamos pasas un poco. muertos.
te pasas un poco la cena y al siguiente, joder, ¿cómo va esto? ¿Por qué? No entrenamos, Javi, tampoco. También es verdad que no entrenamos, ¿eh? Pero lo que os quiero decir es que nuestra capacidad de desintoxicación, el hígado, el riñón, todo esto, con el tiempo va bajando un poco. Pero no es porque vaya bajando, que también es porque envejecemos. Pero tampoco es eso, porque yo sé que cuando una persona mayor se cuida su hígado y su riñón tiene una capacidad de desintoxicación brutal. Es porque es tanto todos los días, que cuando llevas 40 años, el hígado, el riñón ya no pueden más, ya no hay manera de desintoxicar todo, y ese antígeno y anticuerpo que se une a ti, que se unen, como ya no pueden filtrarse, se van y se acumulan en las articulaciones. Al acumularse en las articulaciones, ensuciamos las células de las articulaciones, acordados del ensuciamiento celular, y entonces se inflaman las articulaciones y tenemos un artritis reumatoide, un problema autoinmune. ¿Lo veis? Esto también puede ir a la piel y tenemos una dermatitis atópica, puede ir a un pulmón, tenemos un asma. Es decir, esto es... Javier, perdona que te interrumpa, Sí. de mi ignorancia en el tema médico y sanitario, creo que puede ser también útil esta formación para protegernos del COVID, ¿no? De posibles virus. No sé. Por supuesto, y hablaremos de ello. Esa es muy buena pregunta, porque hoy hablaremos un poquito del COVID si queréis, porque está muy relacionado con el momento que estamos viviendo, ¿no? Pero efectivamente, imagínate tener un intestino permeable con agujeros a no tenerlo. ¿Cuál es la diferencia ante un estímulo bacteriano o de virus? ¿Qué creéis? ¿Que una persona que tiene el intestino así tiene mayor probabilidad de enfermar o que lo tenga así? Sí, si tiene esas aduanas un poco más abiertas, pues evidentemente es mucho más fácil pues contraer una enfermedad, ¿no? Claro, No sé. pero sobre todo por dos motivos. Primero, porque la aduana está abierta, entra mucha porquería. Pero es que la aduana abierta genera un gran estrés al sistema inmune. No hay suficiente policía. Y a veces hay de más, que es lo que pasa con un problema autoinmune, que ya llega un momento que, mira, cuando la porquería ya está entrando, las fábricas, imagínate, mira, esto funciona así. Porque sabéis que la policía tiene, estos policías tienen como unos que son unos, ¿no os acordáis de La vida es así? Los dibujos. Joder, eran buenísimos. Sí, Había sí, unos sí. policías que llegaban y se pegaban al bichito, al antígeno, y después de que llegaban estos, llegaban otros más específicos. ¿Sabes? Hay unos que son como Diana, que son como un molde, tienen un molde. Os lo explico. Imaginar que entra mucho gluten. Entonces, está entrando mucho gluten, entonces llega un momento que la policía lo identifica muy fácilmente y cada vez que entra ya van a por él. Entonces, porque es muy conocido. ¿Lo entendéis? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Cuanto más gluten tú metes, dicen, hostis, más delincuentes, más delincuentes, más delincuentes. ¿Qué hace el Estado? Más policías. Más policías, más policías. Entonces, lo que sucede es que estas fábricas que están aquí, estos almacenes de policías, cuando entra todo esta que no tiene que entrar, crecen mucho en número. Y cuando entran muchos policías generan ese conflicto, esa pelea. Cuando hay ese conflicto y esa pelea es cuando el cuerpo se inflama. ¿Entendéis? Uh-huh. Vale, ¿qué pasa cuando damos un corticoide, una cortisona, que es un tratamiento típico de la artritis reumatoide, por ejemplo, de cualquier problema degenerativo? ¿Qué pasa? ¿Dónde actúa la cortisona? La cortisona desinflama, ¿no? Claro. ¿Y por qué desinflama la cortisona? Porque lo único que hace la cortisona es reducir los policías. Hace que los policías dejen de estar y baja su producción. Entonces, al no haber policías, el antígeno, el delincuente entra, pero no hay pelea, porque no hay policía. Yeah. Y entonces desinflamamos y mejoramos. Y está bien. Puntualmente tú tienes mucho dolor, te tomas una cortisona y es una bendición. Y está genial, porque hay un conflicto tan grande dentro de ti que tienes que pararlo. Pero perdona, Javier, eso a largo plazo es malo, ¿no? Porque están entrando toxinas. Claro, porque lo que estás haciendo es tener las aduanas abiertas y cargándote a la policía. A largo plazo. Madre mía. A largo plazo estás intoxicándote mucho más y por eso la gente que toma cortisonas o tratamientos para controlar la inflamación pero no cambia su dieta y no cura su intestino, no se cura. Perdona, Javier, por interrumpirte. Yo estoy tomando Pentasa, estoy tomando esa medicación, es decir, estoy matando a la policía y dejando entrar toxinas.
Pues sinceramente tendría que mirar ahora mismo bien lo que es la pentasa, porque a lo mejor es un inmunomodulador. Seguramente sea un inmunomodulador, te baje la inflamación, ¿sabes? Entonces seguramente, pero no lo sé porque te digo que tengo que mirarlo, ¿sabes? Pero te lo miro después y te lo contesto, porque lo miro un momento en el Vademecum y ya. Gracias. Pero mirad, lo que quiero que entendáis es que una persona tiene un dolor articular, imagínate un reumatoide, y le dan una cortisona y ¿qué pasa? Mejora, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se le va el efecto de la cortisona? Que Seguimos vuelve igual. la policía, ¿no? Sí. A generar Claro, otra vez. pero es que vuelve la policía con todo. Porque como Claro. la cosa está peor que antes, porque se han colado muchos, ¿no lo entendéis? Sí, sí, sí. Entonces tenemos la reacción postcortisona esta, que es como que vuelve el dolor mucho más fuerte, ¿no os dais cuenta? Entonces lo que suele suceder es que las personas quedan con tratamientos autoinmunes, que es decir, tratamientos de cortisona o otro tipo de productos que existen, que son diferentes, pero que también hacen lo mismo, de por vida. Hasta que llega un momento que ya no les hacen efecto. ¿No lo entendéis? Bien. Entonces, ¿cuál es la solución en una persona que tiene un problema con el intestino perforado y que tiene dolor e inflamación? Dietas muy depurativas, ¿no? La solución es cambiar la flora bacteriana, equilibrarla y cerrar el intestino. ¿Qué pasa si yo equilibro la flora bacteriana y cierro el intestino? Que ya no entran tantos, digamos que la policía tiene que actuar menos, todo se equilibra. Claro, la policía tiene que actuar menos, tenemos menos ruido, menos humo en las calles, menos sirenas, menos manifestaciones, ¿entendéis? Ya está. Y entonces la persona recupera su equilibrio y su salud. Y yo esto lo he visto tantas veces. Tantas veces. También Javier, dime. una pregunta. Cuando tienes esa aduana abierta, entiendo que también entra toxinas más nutrientes buenos. Entonces, ¿cuál es ese filtro? ¿Qué es lo que filtra? Es que la aduana abierta no filtra nada. Vale. Está abierta. En cambio, la aduana con las uniones estrechas filtra todo, filtra lo bueno entra y lo otro queda fuera. ¿Cuál es el problema? Que el intestino permeable sí que es algo muy habitual, sobre todo, bueno, a partir de una edad, ¿no? Digamos que vamos agrediendo el intestino a lo largo de nuestra vida y llega un momento que esto ya no puede más, ¿no? ¿Me comprendéis? Y ahí tenemos tantos problemas inmunitarios y de problemas en las personas. Y a pesar de la edad, ¿se está a tiempo de recuperar, Javier? Siempre, siempre. Yo tengo la fe y el convencimiento de que todo es reversible. Y depende de la conciencia que lo hagas. Pero he visto cosas increíbles en mi experiencia de vida. Eso sí, estando alineado emocionalmente, que es muy importante, hay que trabajar la mente, hay que tener un plan de curación que tenga sentido y hacer las cosas con naturaleza al cuerpo. ¿Entendéis? O sea que por este esquema, gran parte de las enfermedades están relacionadas con el intestino permeable, ¿no? ¿Tú sabes lo que dice Hipócrates, el que nombrábamos antes, hace más de 2000 años? Decía, Sí. Toda enfermedad tiene origen en el intestino. Esto lo dice Hipócrates. Hace 2000 años, yo os digo una cosa, desde mi punto de vista, el origen, desde mi punto de vista es el de Hipócrates. Yo estoy con Hipócrates. Yo estoy de acuerdo con él. Mirad, ¿cómo deciros? Cuando yo trabajaba de veterinario, he visto cosas increíbles, porque los animales lo hacen todo más rápido, enferman y curan más rápido. Y he visto mejoras muy rápidas. Y cuando he empezado a ayudar a personas, lo sigo viendo. Pero para que una persona se cure y se sane, tiene que entender que se puede curar y se puede sanar, que todo tiene un sentido, ¿me entiendes? Entonces yo por eso siempre les explico esto. Y yo muchas veces cuando veo a una persona, sinceramente, no atiendo mucho a la enfermedad que tiene, no sé cómo decirlo, no le doy mucha importancia a la enfermedad. Digo, bueno, no sé, no te preocupes. ¿Tú cómo estás de intestino? ¿Vas al baño o no vas? No voy, estoy estreñido. Digo, pues lo primero que vamos a hacer es que vayas al baño todos los días 2 veces. Es nuestro primer objetivo. Y lo vamos a hacer así, te voy a explicar por qué. ¿Y sabes qué suele suceder cuando esa persona va al baño
y se cuida, empieza a comer bien, que su enfermedad sea la que sea, y a ver, hablo que hay de todo y hay gente que a ver, que no es un 100% porque hay muchos factores, pero en la mayoría su enfermedad mejora o se cura. ¿Me entiendes? Después hay matices, pero cuando una persona cuida su intestino, mejora de todo. ¿Comprendéis esto? Sí. ¿Veis la importancia del intestino? ¿La sentís? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Diego, ¿tú lo ves bien? Que me decías que de esto de momento eres a nivel usuario. Sí, lo entiendo. Y además es que te abre los ojos mucho, es muy gráfico. Lo acabo de explicar muy bien. Sí. Vale, entonces entendéis el tema, ¿no? El problema que tenemos es que nuestra flora bacteriana se desequilibra, llegan ciertos alimentos que hacen daño, el intestino se abre y entonces la policía empieza a trabajar mucho. La policía trabaja mucho, va al riñón, va al hígado, el cuerpo está buscando esfuerzos por desintoxicarse constantemente. Llega un momento que por lo que sea ya no puede más y entonces empiezan a aparecer los síntomas de las enfermedades. ¿Qué es lo que suele pasarnos en los tratamientos? Que nos inhibimos el síntoma, pero no vamos a la causa. Entendemos esto. Y por eso decimos que hay enfermedades crónicas y incurables. Claro, porque esto es como Antonio Flores, que lo tengo por ahí, que sabe mucho de coches, y es que si a mí se me enciende una lucecita en el cuadro del coche de mando que me dice que hay que ir al taller, y llego al taller y le digo al tío, no, se me enciende la luz, desactívamela, pero yo no quiero arreglar el coche. Antonio, ¿qué me va a pasar después con ese coche? Averías permanentes. Coño, pues eso es lo que le pasa a las personas, que tienen un síntoma, que yo no digo que haya que apagar esa luz de cuadro del coche si es muy molesto, está pitando y ese día tienes que hacer un viaje y sabes que no pasa nada, que si lo arreglas para la semana siguiente no hay ningún problema. Entonces te tomas ese fármaco, inhibes ese dolor y dices tú, bueno, me tomo la cortisona, me tomo lo que tenga que tomarme para estar bien, pero después me voy a cambiar mi intestino, me voy a cuidar, ¿entendéis? Ahora, si yo me tomo constantemente un fármaco y no cambio mi manera de vivir y mi estilo, lo que me ha llevado a enfermar, ¿qué me va a suceder? Que el coche se va a averiar continuamente, ¿no? Y ya llegará un momento que aunque apaguemos todas las luces del coche, ¿qué le va a pasar al coche, Antonio? Que no anda. No, además una avería genera otras. Eso es lo que pasa, y lo que pasa en el cuerpo de las personas. Y al final acabamos en la cajita, metidos. Claro, el coche no anda, va para el desguace. Y la persona, pues marcha. Al hoyo. Pero ¿es así o no es así? No, es lógica. Nuestro cuerpo siempre nos está avisando, nos está llenando de lucecitas. Te duele la cabeza, mírate, te duele qué, tal, siempre te está avisando. Claro, me duele la cabeza si tomo una aspirina, hoy no puedo decir nombres. Me duele la cabeza y tomo ácido acetilsalicílico. ¿Qué sucede? Se me va el dolor de cabeza. Y si al día siguiente me vuelvo a doler y me vuelvo a tomar otra vez otro antiinflamatorio, ¿qué sucede? Se me vuelve a ir. Y al día siguiente, y al día siguiente. ¿Pero qué pasa? ¿Qué solucionamos? Hasta que llega un día que ya no solo te duele la cabeza, como dice Antonio, te duele la cabeza, te duele la barriga, te duele la espalda, te duele los riñones, te duele todo y hay que ingresarte. Tiene que venir la grúa y llevarte al taller. Entonces, es la ambulancia que te lleva. Sí, Javier, las preguntas del millón. ¿Cómo contratamos a más policías, ¿no? Y cómo estrechamos el intestino, esa aduana? A eso vamos a solucionarlo. Primero, no consistimos en contratar policías. Esto consiste en tener a la policía bien entrenada y bien educada. Porque cuando hay una manifestación, la policía se pone muy loca porque se ponen muy nerviosos. ¿Entendéis? Entonces hay que evitarles las manifestaciones. Hay que tener paz social, paz en el cuerpo, y la policía está feliz y se dedica a ayudar a la gente y ayudar al organismo. ¿Entendéis? Ahora, claro, si estamos azuzando a la policía todos los días y llamándoles de todo y retándolos y no sé qué, y ellos también que están cansaditos, pues claro, dan palos. Dan palos y la calle arde. Lógico. Porque en parte también es su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que están quemados. ¿Entendéis? Y el sistema inmune de las personas se quema igual. Porque cuando el sistema inmune ya está quemado en loco, empieza a atacar al propio organismo, que es lo que os voy a explicar después. Cuando un sistema inmune ya no puede más,
atacas las propias células del organismo y eso son las enfermedades autoinmunes. ¿Entendéis? ¿Esto queda claro? Sí. Sí. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabéis mucho más que la mayoría de las personas. Así os lo digo. Y con esta información ya os puedo cambiar la vida. ¿Interesante? Ya. Luego yo quería contar. Sí, muy interesante. Bueno, mira, los policías, ¿ves? Ahí los tienes. Estos están felices, ¿ves el primero? Está bien. Pero mira este ya se está malentonando, ¿eh? Amigo. Bien, entonces, lo que os comentaba, el intestino desequilibrado nos lleva a problemas autoinmunes como reuma, alergias, dermatitis atópicas, enfermedad de Crohn, psoriasis, colitis ulcerosa, enfermedades de ensuciamiento como artrosis, cáncer, dermatitis, problemas emocionales, depresiones, por mala asimilación del triptófano de la dieta. Para estar bien emocionalmente tenemos que tomar triptófano que se transforma en serotonina y melatonina. Si el intestino no lo absorbe bien, porque hay una pelea, hay un caos ahí, y no lo encima comemos ultraprocesados, si no tomamos ese triptófano, pues puede ser que aparezca una depresión serotoninérgica en nosotros. Comprendemos la importancia del intestino, ¿verdad? Bien. Sí, Javier, que yo tomo triptófano, que me lo han recomendado. Bien. Y quisiera preguntarte un poquito más sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el efecto del triptófano? Pues mira, lo voy a hablar después, pero ya te lo adelanto. Mira, el triptófano es una molécula que es muy necesaria para nosotros porque es un precursor. Es decir, gracias al triptófano, el intestino puede fabricar la serotonina, que es un neurotransmisor. Y la serotonina es el neurotransmisor que nos hace estar en paz, felices, confiados. ¿Entiendes? Sí. Cuando una persona tiene carencia de serotonina, pilla una depresión, tiene una depresión, ¿vale? Vale. Entonces, claro, tú tomar el triptófano te viene bien, porque igual tu intestino no absorbe muy bien, pero algo vas absorbiendo y te ayuda a estar emocionalmente bien, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con lo que decías al principio, que el intestino mandaba 9 estímulos al cerebro. Sí. Sí. Mirad, si queréis, voy a romper un poco el curso y lo voy a meter ya ahora, porque creo que estáis muy interesados en el tema emocional.